Llega el momento de hablar de hábitos de vida saludable. Nos toca cuidar nuestra mente. Saludamos a Sergio García, del Colegio de Psicólogos de Madrid. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí para cuidar la mente de todos nosotros. Hoy vamos a fijarnos más en la infancia, en los niños. Vamos a hablar de la sobreprotección que algunos padres tienen, ¿no?, hacia ellos. ¿Cómo podemos definir esta sobreprotección y qué ejemplos podríamos dar también para diferenciar a lo que no es esa sobreprotección? Pues mira, la sobreprotección, como su nombre indica, es una protección en exceso, es decir, que es sobreactuado, de alguna manera es un exceso sobre ese cuidado que todos necesitan. Entonces, mira, las necesidades del humano van pasando por diferentes etapas. En un primer momento, cuando nace el niño, pues necesita una protección pues muy alta. ¿Por qué? Porque está desvalido y por lo tanto no es un animalito que enseguida comience a andar y que pueda mamar de una manera sencilla, sino que se necesita un aprendizaje permanente y constante. Entonces los padres esto lo saben y aplican ese cuidado, ¿no? Habría que diferenciar entre cuidado y sobreprotección. El cuidado va a ser poder cubrir sus necesidades y la sobreprotección va a ser que sus necesidades ya están cubiertas y aún así yo ejerzo un comportamiento en exceso de atención, de observación, y que eso incluso puede hacer que interrumpa su desarrollo. Por lo tanto, tenemos que ver que es una cuestión que no es baladí y que hay que tener en cuenta. ¿Y cómo empieza esa sobreprotección? ¿Es algo que va avanzando de manera gradual? Sí, en ocasiones existe una forma progresiva de hacer esa sobreprotección. En ocasiones, cuando son adolescentes o cuando son niños, es simplemente el estar pendiente de ellos, pero luego poco a poco los padres van van pensando que pueden sufrir un daño a sus hijos, que van a meter los dedos en el enchufe a pesar de que todos ya están protegidos para que no metan los dedos. Y lo que en un primer momento pues era una cosa natural y que incluso pues exigía un cuidado mayor, según van evolucionando los niños y van teniendo más edad, los padres no reducen su cuidado, sino que lo que hacen es ampliarlo, de tal manera que en ellos ya había como una especie de ansiedad pues muy grande, para la cual piensan que proteger a sus hijos es actuar de esa manera. Uh-huh. Y que los padres sean sobreprotectores depende de algo concreto, por ejemplo, algún tipo de vivencia, algún tipo de trauma que esos padres hayan tenido en su infancia. Pues sí y no. Puede tener que ver con la forma que ellos les han educado, y cuando vienen a consulta pues te cuentan algún trauma que han tenido, o te cuentan que una vez su hijo casi se ahoga por la noche y que entonces duermen con ellos hasta los 14 años. Bueno, pues esto en ocasiones no es que haya sucedido un trauma, sino que es que utilizan esa mala experiencia para ser sobreprotectores, que es diferente. Entonces, es verdad que uno no puede desmontar y decirle, mire, que su hijo una vez casi se atragante no es el argumento para que duerma con usted hasta los 14 años, pero no se puede desmontar en el minuto 1, pero sí que es necesario que sepamos que lo que ellos cuentan como un trauma o lo que ellos cuentan como una experiencia, en ocasiones también tiene que ver con una sobreprotección que ya tenían y que de alguna manera pues han conseguido sacar a la luz, instaurar en esa familia de algo que en el fondo, aunque pueda ser una cuestión pues en la cual sufrieron todos, pero eso no hace que sea un comportamiento loable para poder convivir. Y si ponemos el foco en los niños, ¿cómo les afecta a ellos, tanto a corto como a largo plazo? Pues en ocasiones, desgraciadamente, es una interrupción de su desarrollo. Es decir, cuando de repente viene el niño a casa y los padres le quieren hacer los deberes y le contratan a un montón de profesoras y no le dejan ni a sol ni a sombra, pues esto produce unas grandes broncas familiares. Esto produce que la figura del padre y de la madre no tengan un valor tan afectivo como en otras ocasiones, y que por querer hacer un bien pues quede interrumpido el desarrollo, la autoestima o la seguridad de una persona, porque en el fondo la autoestima y la seguridad son fundamentales para cada uno de nosotros, y lo que sucede con eso es que parece, ¿no?, que sin mi padre o sin mi madre no puedo salir adelante,
me han hecho ver eso, me han hecho pensar que soy un desvalido. Por lo tanto, es una cuestión que aunque uno va al parque y lo ve de una manera permanente, pero que si se sigue dando en edades después, en edades posteriores, pues va a producir que el niño o la niña pues no tengan ese desarrollo de autoestima necesario para tener una convivencia sana y un desarrollo como corresponde. Y Sergio, ¿qué consejos podríamos dar a los padres para evitar esa sobreprotección que están realizando en estos momentos, para ir por otro camino? Mira, lo interesante es que si están escuchando este programa ya les interesa lo de la sobreprotección y ya saben que de alguna manera pues ellos han sido sobreprotectores y que algo no están haciendo en alguna ocasión. Entonces, a todos nos puede pasar, todos podemos caer en un momento dado en un decir, pero bueno, ¿qué me está pasando? De acuerdo, eso aceptamos, ¿no? Pero después, para dejar de sobreproteger, yo tengo que pensar que mi hijo es diferente a mí, yo tengo que pensarle como individuo. A muchos padres lo que les digo es, bueno, piensa que no es tuyo, porque a que no te pasa con tu primo o con tu sobrino, pero sin embargo con tu hijo de repente es como si todo lo malo le fuese a pasar a él. Bueno, pues si ya le pienso como si no fuese mío, si ya le pienso como si fuese mi sobrino, o sin que tener esta cercanía, de alguna manera puedo acertar en la pauta que le dé. Después, si yo cada vez que mi hijo sale de casa pienso que va a venir borracho, que va a sufrir un accidente, bueno, pues tengo que hacérmelo mirar, y tengo que hacérmelo mirar en un especialista para no inculcarle todo ese miedo, porque en ocasiones ese miedo no es algo que tenga que ver con mi hijo, es algo que tiene que ver conmigo y con una forma de querer que yo tengo. Por lo tanto, tendríamos que pensar que todas esas ansiedades no se las tengo que inculcar a la persona a la que yo más quiero. Es decir, y hay muchas formas de decirlo, quizás en la forma de hablar. Evidentemente, cuando alguien sale por la puerta, yo tengo que decir, oye, ten cuidado, o ¿dónde vas?, ¿no? Son preguntas que son habituales, pero tendríamos que repasar la forma en la cual nos expresamos, porque si ya le estoy introduciendo con la pregunta que yo le hago un miedo exacerbado, eso lo estoy haciendo de una manera negativa y no me va a llevar a buen puerto. Nos quedamos con todos estos consejos, Sergio. Muy interesante, la verdad, el tema de hoy, porque yo creo que es algo que cada vez va más en aumento, este tema. Lo ves mucho en los parques, por ejemplo. Muchísimo. Y al final no se dan cuenta los padres de cómo pueden perjudicar a sus hijos. Claro, yo tengo chicos que sus padres les hacen que cada media hora les manden una ubicación de dónde están. Cada media hora. Entonces es algo que no les dejan, ¿no? Y los hijos dicen, pero papá, mamá, déjame que esté con mis amigos, yo te digo dónde estoy, pero una ubicación ya es una desconfianza brutal. Señores, tenemos que ser más confiados, es decir, hemos puesto una semilla en nuestros hijos y ahora toca darle confianza, porque eso va a ser la lluvia, el agua y el sol que permita que crezcan. Pues muchísimas gracias, Sergio, y te vemos el mes que viene. Gracias a vosotros. Gracias.